Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la mesa número 2 de este coloquio internacional de feminismo, visiones en ciencias sociales y humanidades. La mesa número 2, con nombre sobre medio ambiente, vamos a dar inicio con la doctora Ruth Zavala Hernández, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. La doctora Zavala es doctora en ciencias sociales y está enfocada en el campo disciplinario de las relaciones internacionales. Es maestra en estudios en relaciones internacionales y licenciada en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son desarrollo sustentable, cambio climático, gobernanza global, cooperación internacional, mercados de carbono, género y medio ambiente. Actualmente es profesora asociada de tiempo completo adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Le damos la bienvenida a la doctora Ruth Zavala. Tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, Fernanda, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En principio quisiera agradecer a las profesoras Sol Cárdenas y Patricia Martínez Torreblanca, responsables del proyecto PAPIME que da origen a este evento, por su invitación a participar en él. Voy a comenzar con mi presentación, que he titulado Mujeres y Medio Ambiente. Y respecto a esto, la igualdad entre hombres y mujeres ha sido un tema central para la agenda de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas desde la creación de la primera Agenda de Desarrollo o de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000. Y también se encuentra presente en la agenda actual que se conoce como 2030 o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Particularmente el ODS número 5 se titula Igualdad de Género. Este objetivo abarca diversas temáticas en las que las mujeres se encuentran en desventaja frente a los hombres, por ejemplo, en materia de educación, discriminación y violencia, participación en la política, empleos dignos, entre otros. Los avances en este tema son innegables, pero también lo son los retos y, de hecho, los retrocesos que ha habido debido a la pandemia por la COVID-19. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, los derechos de las mujeres y los avances que se habían realizado en esta materia se han visto detenidos debido a las medidas de austeridad que se han puesto en marcha en varias partes del planeta. Y según cifras de Naciones Unidas, cerrar las brechas de género antes de la pandemia nos llevaría aproximadamente 99 años. Y después de la pandemia esta cifra se ha incrementado 36 años más, ¿no? Estamos hablando aproximadamente del año 2156, cuando en teoría, y de seguir el estado de las cosas como se encuentran, estaríamos superando las múltiples brechas de género. En ese sentido, la crisis ecológica es un obstáculo más para cerrar estas desigualdades. Los efectos de la crisis ecológica, además, tenemos que destacar que son y serán desiguales entre hombres y mujeres por diversas razones. Una de ellas justo son los roles de género y el fenómeno de la pobreza. La igualdad de género en ese sentido es un requisito indispensable para alcanzar la sostenibilidad. Así, es necesario hacer una revisión de la relación ser humano con la naturaleza, pues además de la visión antropocéntrica y utilitarista que atraviesa esta relación, se evidencian también sesgos de género. La injusticia social y la destrucción medioambiental tienen causas comunes. Atender la injusticia ambiental requiere atender también la injusticia social. Y es justamente en este contexto que surge la visión desde el ecofeminismo. Este nos puede ayudar a hacer transparentes estos sesgos de género de los que me he hecho referencia. El ecofeminismo, históricamente podríamos ubicarlo, el surgimiento hacia finales de la década de los 70, y va a reflejar este encuentro o el cruce entre la reflexión feminista y la crisis ecológica.
En ese sentido, el feminismo es una de las corrientes. El ecofeminismo es una de las corrientes dentro del feminismo y también dentro del ecofeminismo hay diversas corrientes. Esta visión del ecofeminismo ha sido etiquetada en sus orígenes como esencialista, pues considera que las mujeres tienen rasgos específicos que las hacen emparentar o ser más próximas que los hombres a la naturaleza. Existe un cierto rechazo desde el feminismo a esta visión esencialista del ecofeminismo porque se apega a las tesis de la diferencia, ya que el feminismo de la igualdad es aquel que va a acentuar las cosas que son comunes entre mujeres y hombres, mientras que el feminismo de la diferencia acentúa aquello en lo que se diferencia. Para Amorós, el insistir en las diferencias entre los sexos ha constituido la estrategia patriarcal por excelencia, por lo tanto es una visión que debe ser superada. Hay características que se consideran como masculinas y que de hecho son las socialmente que se valoran más, como por ejemplo la racionalidad, la competitividad, el coraje, la creación cultural, entre otras, mientras que las características que se consideran femeninas serían la intuición, la afectividad, el cuidado por los demás, la cercanía con la naturaleza también. Estas son las que socialmente hablando tienen poco o nulo valor, ¿no? También le conocemos como el trabajo no remunerado, precisamente. En ese sentido, con base en el pensamiento de Amorós, no debemos perder de vista que estas virtudes que se asignan a hombres y mujeres son también producto de las relaciones de dominación y forman parte de los roles que han sido impuestos por el sistema patriarcal. Existe en este sentido una estrecha relación desde esta visión, desde estas primeras visiones del ecofeminismo, una estrecha relación entre mujer y naturaleza y ha sido aceptada por diversas culturas. ¿Qué tipo de relación tenemos las personas con la naturaleza? Entonces debe quedar claro que esa respuesta va a depender de la división sexual del trabajo, de las relaciones de poder, de las posibilidades de ser propietarias y propietarios de los diferentes recursos naturales, etc. Como había comentado ya, dentro del ecofeminismo hay diferentes corrientes y la autora Karen Warren va a hablar de algunas de las características que comparten las diversas corrientes ecofeministas. Yo voy a destacar 4 en particular. En primer lugar, que hay una relación entre la opresión experimentada por las mujeres y la que se experimenta en la naturaleza. En segundo lugar, que no se puede entender ni la opresión de sexo ni de la naturaleza si no se entiende la relación entre ambas. En tercer lugar, el feminismo, en tanto teoría y praxis, debe incluir esta perspectiva ecológica. Y en cuarto lugar, que las propuestas para superar los problemas ecológicos también deben asumir estas reivindicaciones feministas de tal forma que se complementen entre ambas. La misma autora, Warren, va a destacar 2 elementos típicos de las teorías ecofeministas. La primera es que va a ser una crítica a estos dualismos, hombre-mujer, naturaleza-cultura, mente-cuerpo, etc. Y en segundo lugar, el hecho de que la existencia de correspondencia entre todas las formas de opresión. No podríamos separar al sexismo del racismo, de la dominación de clase, la dominación de la naturaleza, etc. Todas estas se encuentran íntimamente relacionadas. De esta forma, es necesario superar estos dualismos, al igual que el esencialismo y el biologicismo que caracterizó a las primeras corrientes que tuvieron lugar en este enfoque ecofeminista.
Los sesgos de género, con base en todo esto, han propiciado que tanto el acceso, el uso, el control y los beneficios que tienen hombres y mujeres derivados de la naturaleza y sus componentes sea desigual, por lo que se debe incrementar, facilitar y regular el acceso de las mujeres a todos estos recursos naturales. Debemos hacer énfasis en que la relación de la naturaleza es desigual con los hombres y con las mujeres, y que esto ha sido producto de las construcciones sociales, principalmente allí destacaría los roles de género según el sexo biológico. Históricamente se considera que las mujeres se han encargado de todo lo que tiene que ver con la reproducción y el cuidado de nuestra especie, mientras que los hombres se han dedicado más a todas las actividades de producción. Para comprender estas desigualdades es necesario entender cómo, quiénes y por qué pueden acceder y utilizar y controlar los recursos naturales. Esto que había mencionado respecto de la crisis ecológica, particularmente quisiera abordar el tema del cambio climático, pues este también es un fenómeno que tiende a profundizar estas desigualdades de género. Es necesario considerar en este sentido que no podemos hablar de mujeres de una forma homogénea, y el concepto de la interseccionalidad justamente cobra relevancia para comprender estas desigualdades. La interseccionalidad, el concepto fue creado por Kimberly Crenshaw en 1989 y va a hacer referencia a estas formas de discriminación combinada donde tenemos cuestiones de sexo biológico, raza, edad, condiciones socioeconómicas, entre otras. Así, tenemos que ser mujer condiciona ya nuestro rol en la sociedad, pero si además agregamos que pertenecemos a un grupo indígena, se practica una creencia determinada, pero además son defensoras del medio ambiente, entre otras condiciones, pues esto va a incrementar los niveles de vulnerabilidad y de riesgo de ser víctimas de violencia en sus distintas expresiones. En el contexto de la crisis climática, las brechas de género se observan en diferentes ámbitos. Lo que había mencionado, ¿qué hace más vulnerables a las mujeres frente a la crisis climática? Hay distintos estudios que nos hablan, por ejemplo, mujeres y niñas en ciertas comunidades son las responsables de proveer de agua a sus familias, pescan, cultivan tierras, y todas estas actividades en el contexto de los efectos climáticos cada vez se van a ver más se van a complicar debido a los efectos del cambio climático. Y finalmente quisiera decir dos conclusiones. Número uno, es necesario que se realice más investigación con perspectiva de género que posibilite transparentar las asimetrías entre hombres y mujeres, y que esto pueda verse reflejado en el diseño y en la formulación de políticas públicas medioambientales. Y por otro lado, como sabemos, la crisis ambiental y climática impacta de forma desigual, sobre todo a las personas más desfavorecidas, y ahí principalmente, pues, hacer el énfasis en las personas pobres, pero particularmente niñas, mujeres y niños, ¿no? La justicia ambiental es un requisito necesario para alcanzar la justicia social. Y ya, con esta idea terminaría mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zavala, por su ponencia. Agradecemos mucho esta ponencia, ya que es una breve introducción a la corriente del ecofeminismo, y también pues por la relevancia del tema para la coyuntura actual en México, en el mundo, pero particularmente en México, por todas las condiciones de movilidad y de desplazamientos internos y de movimientos migratorios que está ocasionando estas problemáticas climáticas en todo el mundo. Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponente, la doctora Java Singh, de la Universidad de Doon, India. La doctora Singh recibió su doctorado en literatura
hispánica de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi en 2018. Su libro Feminist Literary and Cultural Criticism fue publicado por Springer en 2022. Ha sido coeditora de Gender Ways of Unbelonging y otros textos. También ha enseñado cursos de bachillerato y maestría en la Universidad de Dun. Ha presentado ponencias en varios congresos internacionales en Barcelona, Boston, Washington, Pittsburgh, Montevideo, Toronto, Nueva Delhi y otros lugares. Sus últimos artículos publicados abarcan los temas de inmigración, el nuevo cine argentino y el gótico femenino. Actualmente elabora materiales para cursos en distancia para la Universidad Indira Gandhi National Open University. Muchas gracias, doctora Singh. Le damos la palabra. Muchas gracias a ti, Fernanda, por la presentación tan amable. A ver si puedo compartir mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí, sí, perfecto. Voy a apagar mi video por mantener una buena conexión. Antes que nada, un día feliz de la mujer porque en la India ya es el 8 de marzo y también es la 1 de la noche, que es una hora muy interesante para hablar, para participar en este coloquio. Gracias al comité organizador por incluirme en el coloquio a última hora. Les hablo desde la provincia de Uttarakhand, en India, que está ubicada en el norte, cerca de las montañas Himalayas. El tema que les traigo es de un punto de inflexión en la tendencia conservacionista en India. Se puede destacar 4 mujeres activistas como representativas de esta tendencia. Todas han recibido el premio nacional que se llama Padma Shri por su trabajo en el ámbito de protección medioambiental, otorgado por el gobierno. Voy a presentar una breve introducción del trabajo de cada una y después disponer discursivamente la significación de su conocimiento y de su reconocimiento. La primera ambientalista se llama Salumarada Timaka. Conozco que estas palabras son muy difíciles de familiarizarse, entonces voy a utilizar nombres cortos para ellas. Entonces, esta ambientalista vamos a llamar la Marada. Marada planteó personalmente 385 árboles de baniano en los alrededores de su pueblo. Junto con su marido, empezó a plantear los arbolitos en 1950. Cuando los árboles tenían 70 años, en 2019, enfrentaron a la amenaza de ser talados por un proyecto de carretera. El mismo año, ella recibió el Premio Nacional por su contribución a la protección del medio ambiente. Marada utilizó su fama por solicitar con éxito al gobierno que no talen los árboles. Es interesante enfatizar que en ese momento Marada tenía 110 años. A lo mejor, por este motivo, cuando el presidente de India le otorgó el premio, Marada, en vez de darle gracias al presidente, les dio sus bendiciones. El gesto fue muy típico de la manera en que los padres dan bendiciones a sus hijos en India. Volvemos a lo significado de este más tarde. La segunda activista se llama Tulsi.
Pertenece a la tribu Alaki, que vive en modo tradicional. Ella se considera como una enciclopedia de la selva, porque puede identificar cada árbol del bosque que aborda su pueblo. Además, posee destreza extraordinaria de recoger y reconocer semillas de los árboles. Conoce el día exacto cuando llegan su potencia máxima y así se aumenta la fertilidad de cada semilla. Cuando Tulsi fue a la casa oficial del presidente por recibir su premio, no se vistió de un sari, que es el traje formal para tales celebraciones. Así se veía el traje tradicional de su tribu por la primera vez en el escenario nacional. La tercera activista es Yamuna. Como una mujer joven, tomó las armas contra los mafiosos que talaban árboles ilegalmente cerca de su pueblo. Armada con un arco y flechas, intentó proteger su hábitat. Poco a poco, la comunidad de las salvadoras armadas creció a una comunidad de casi 300 mujeres. La última activista es de la provincia donde vivo yo. Se llama Banarsi. Lo siento, se llama Basanti. Ha trabajado por la protección de los árboles y el río Kosi, que es una fuente principal de agua en la provincia. Se notan unas semejanzas en el trabajo de estas mujeres. Por ejemplo, les falta la educación formal, trabajan en la región donde nacieron, salvo a Yamuna, que trasladó al pueblo donde trabaja después de su casamiento. Hay dos semejanzas que parecen importantes desde el punto de vista cultural. La primera es que para ellas el árbol se ha convertido en la metonomía de la naturaleza. Y la segunda es que su ambientalismo no sigue ninguna reglas ecológicas. Mantienen una relación casi sentimental con el árbol y mediante el árbol con la naturaleza. Y ellas no son pensadoras, sino trabajan con sus propias manos en la tierra que quieren proteger. Marada protege los árboles como una madre. Tulsi también los trata a los árboles como hijas, recogiendo sus semillas para para darle la máxima potencia. Yamuna los proteja como una centinela que guarda el castillo. Y para Basati, los árboles forman parte de su comunidad igual que sus vecinos humanos. Tengo una presentación muy corta por darnos más tiempo por hablar de estos temas. Entonces, quería decir por concluir que estas mujeres llevan a cabo una inversión de la relación con la tierra. En vez de cuidar a la tierra como madre, se convierten en madres a los hijos de la tierra, que para ellas son los árboles. Y al proponer esta idea, estoy muy consciente de las observaciones de la presentadora anterior, quien nos ha avisado contra las amenazas que presentan el biologismo, el esencialismo en identificar la tierra y la mujer. Entonces, me gustaría recibir comentarios de este grupo sobre esta relación de familia que veo entre las mujeres y el medio ambiente que quieren proteger. Gracias.
Muchas gracias, doctora Singh, por su presentación tan interesante y por retomar la trayectoria de estas 4 ambientalistas que, bueno, nos aporta mucho a los que no conocemos su trabajo en este lado del mundo. Vamos a continuar con la maestra Blanca Elena Gómez García, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. La maestra Blanca Elena es maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 10 años de experiencia en asuntos internacionales de investigación y conformación de proyectos. Ha sido analista política en el Departamento de Reducción de la Pobreza de la Organización para la Cooperación y Desarrollo en París, Francia. Asimismo, fue investigadora de tiempo completo en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Además, fue coordinadora de contenidos y prospectiva de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, así como profesora de la Universidad UVM, de la Universidad Anáhuac, del TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y de la UNAM. Actualmente es parte de la red de expertos nacionales de la ODC y coordinadora de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Tiene la palabra, maestra Blanca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, la verdad, por invitarme. Creo que este esfuerzo es muy importante, sobre todo, pues para reflexionar, ¿no? En torno a cómo se ha dado esta relación de las mujeres con el medio ambiente y los diversos problemas a los que tenemos que atender, ¿no? Y creo que justo desde el sector académico, pues es digamos, el observador más propicio para poder evidenciar algunos problemas y también proponer, ¿no? Soluciones. Bueno, pues justo lo que les voy a platicar el día de hoy está relacionado con mi tema de investigación del doctorado y es el papel de las mujeres en la industria del aceite de palma. Creo que hay que retomar un poquito la historia de este sector y sobre todo cuáles son los problemas esenciales que nosotros podemos identificar en la estructura de la gobernanza alimentaria internacional. Evidentemente como un producto, ¿no? De las distintas reformas y liberalizaciones, lo que hemos tenido pues es cómo las grandes industrias han acaparado el grueso de las tierras cultivables, cómo evidentemente esto pues ha tenido impacto en las relaciones comunitarias y en muchas otras cosas como ahora vamos a ver. Nada más para que nos demos una idea de esta estructura de corporativización que se puede observar en el sector alimentario según datos de la FAO, solo 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo tienen la responsabilidad de producir el 80% de alimentos que se consumen, particularmente en los estados en desarrollo, ¿no? El resto, el grueso de las tierras, pues está en manos de las grandes industrias. Aquí podemos ver que realmente mientras que el grueso de las tierras está en manos de las grandes industrias y son utilizadas para la producción intensiva de alimentos que no necesariamente se usan para el consumo, sino que se usan, por ejemplo, como forrajes, tal es el caso de la soya y el sorgo, o son cultivos flexibles como el maíz, la caña de azúcar y la palma, que realmente pues se utilizan para la producción ya sea de alimentos ultraprocesados o incluso para otros insumos como productos de belleza, productos químicos, de limpieza, etcétera, y sobre todo biocombustibles. Miren, este es un pequeño diagrama de cómo podemos identificar este dominio empresarial en la agroindustria, pero sobre todo en este sistema alimentario internacional. Nada más para que nos demos una idea, el mercado de semillas pues está acaparado por 3 industrias, ¿no? Que son Monsanto, Syngenta y DuPont. Ahí lo pueden ver. Estas 3 acaparan el 55%. En tema de los fertilizantes, 3 empresas pues tienen la concentración del 31% de este mercado, que son Agrium, Yara, Mosaic. En el caso de los agroquímicos, pues 3 empresas también aglutinan el 51% del mercado, Syngenta, Bayer, BASF.
Y después tenemos la producción y comercialización de lo que se determinan como los monocultivos o los cultivos flexibles, que aquí el 75% del mercado es acaparado por estas empresas: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus. Después, en la producción de alimentos, pues tenemos ahí el 80% acaparado por la Associated British Foods, Coca-Cola, Grupo Danone, General Mills. Tenemos a Kellogg, Nestlé, PepsiCo y Unilever. Y en términos de los puntos de venta minorista, pues el 85% del mercado es acaparado por Walmart, Carrefour, Casino y Cencosud. Esto es interesante porque evidentemente esta estructura de la participación de las empresas en el sector agroindustrial pues les ha dado mucho poder económico, y la verdad es que ese poder económico ha transitado hacia un poder político. Antes, digamos que las empresas ejercían poder de una forma instrumental a través de una influencia indirecta, ¿no? Pues haciendo lobbying con los distintos gobiernos, etcétera. Lo que podemos ver ahora es que empieza a generar una estructura de poder estructural, ¿no? Donde genera incentivos, castigos, donde va tomando una posición más fuerte en la toma de decisiones. Y aquí algo muy interesante es que va estructurando discursos que legitiman esta participación de las empresas en la gobernanza alimentaria. Esto, la verdad es que es fundamental para entender distintas cosas, ¿no? Una de ellas, y la más importante, tiene que ver con el hecho de cuando nosotros hablamos de propiciar la sostenibilidad, o lo que ya nos platicaba la doctora Ruth al principio, cuando queremos transitar hacia este desarrollo sostenible y se incorpora esta agenda internacional que evidentemente pues responde a la integración de los preceptos, ¿no? En pro de un medio ambiente más sano, pero sobre todo de esta idea de la sostenibilidad integral, como les voy a platicar en un momento. Lo que nosotros podemos identificar es que se lanza una política global, una política pública global, y los distintos actores que tienen participación en la política global se tienen que engarzar justo pues para cumplir con los objetivos que se han planteado. Entonces, en este mapa que me gusta mucho de la doctora Alboreda, lo que podemos observar es cómo los distintos actores de la política global pues tienen incidencia en el cumplimiento del desarrollo sostenible, ¿no? O de Agenda 2030, entendiéndolo como estos objetivos de desarrollo sostenible. Las empresas lo que hacen pues es que adoptan estos preceptos de forma voluntaria, los integran a sus esquemas de responsabilidad social corporativa, y de esta forma contribuyen, ¿no? Al desarrollo sostenible. Después tenemos a los gobiernos. Los gobiernos, evidentemente, lo que hacen pues es incorporar a través de políticas públicas distintas regulaciones que permiten pues hacerse transversal con Agenda 2030. Estos dos actores son fundamentales porque los estados, si bien es cierto que hacen todas las adaptaciones de política pública necesaria, por ejemplo, para que se den una idea, en el caso de nuestro país, se hizo una reforma a la ley de planeación en el año 2018, en febrero, y se incorpora Agenda 2030 como una directriz de política pública. Eso quiere decir que planes nacionales, estatales, municipales de desarrollo tienen que ser transversales con el desarrollo sostenible o Agenda 2030, y sobre todo el presupuesto federal. Entonces, hay toda una estructura
cultura, ¿no?, que se alinea al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y que incluso nos adaptamos a poderlo cumplir. Sin embargo, en el caso de las empresas, todo esto pues es de forma voluntaria. Tenemos a sociedad civil que también lo hace de forma voluntaria, pero siempre bajo esta idea como de una democracia cosmopolita, y muchas veces en forma de resistencia, etcétera, otros movimientos sociales y los organismos internacionales, particularmente Naciones Unidas, que justo lanza esta agenda bajo esta visión de generar esta política pública y de fomentar una gobernanza internacional. ¿Por qué esto es relevante? Porque cuando aterrizamos estos casos a lo que sucede, por ejemplo, particularmente en la industria del aceite de palma, pues aquí vemos cómo las empresas aceiteras adquieren algunos compromisos de forma voluntaria, ¿no? Los estados, pues al que en el momento en el que las empresas deciden hacerlo primero, antes de que el estado establezca una reglamentación específica de supervisión, pues llevan una ventaja y lo que está sucediendo es que ahora las empresas imponen cuáles van a ser los estándares mínimos que los estados van a observar. Y en ese poner esos estándares mínimos y que los estados se adapten a las reglas de las empresas, quedan desvalidos y quedan desprotegidos una serie de derechos humanos y una serie de población vulnerable, particularmente el caso de las mujeres. Nada más para que nos demos una idea, la producción de aceite de palma en el mundo pues ha pasado de 1.93 millones de toneladas en 1970 a 74.6 millones de toneladas para 2019. Esto quiere decir que se ha incrementado en un 37.5% en los últimos 50 años. La verdad es que el aceite de palma es, como ya vimos, un insumo versátil, es lo que se conoce como un monocultivo. Se utiliza en 3 rubros principalmente: la industria agroalimentaria, la producción de productos oleoquímicos como cosméticos, jabones, etcétera, y sobre todo como biocombustibles. La verdad es que el sector se ha caracterizado por una serie de violaciones a diversos derechos, particularmente el derecho a la tierra, derecho al agua, los derechos humanos y el derecho a un medio ambiente sano. Evidentemente, esto ha generado distintos movimientos de resistencia en contra de la industria. La industria, pues en este sentido de mostrar que está completamente comprometida con mejorar las prácticas, con dar respuesta a lo que al disgusto, ¿no?, que ha generado estos movimientos de resistencia, pues se ha sumado al compromiso de cumplir Agenda 2030. La situación es que lo ha hecho, como les platiqué en un principio, de forma voluntaria y generando sus propios lineamientos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que las principales industrias productoras generaron lo que se conoce como la Mesa Redonda del Aceite de Palma, o la RCPO, por sus siglas en inglés, y a través de ella generaron un estándar de certificación, ¿no? Entonces, esta mesa redonda se establece el 8 de abril del 2004 en virtud del artículo 60 del Código Civil suizo, y lo que busca pues es integrar a todos los actores de la cadena de producción y suministro del aceite de palma para lograr la producción de un aceite de palma sostenible. ¿Qué es realmente sostenibilidad? Y este es un cuadro que también me gusta mucho, ¿no? Cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de que somos sostenibles medioambientalmente, pero también económicamente y sobre todo socialmente. ¿Qué quiere decir esto? Medioambientalmente es que cuidamos el aire, que somos eficientes con la energía, que protegemos la biodiversidad, que hacemos buen uso de los recursos. Económicamente es que fomento un trabajo digno, ¿no? Que superviso, por ejemplo, qué pasa con los precios, con las formas de consumo. Cuando hablo de evidentemente sostenibilidad social, estoy hablando de proteger la cultura, de brindar seguridad, de dar salud, de favorecer la movilidad, de garantizar un ingreso sostenible y equidad y paridad, equidad e igualdad entre los géneros.
Y la verdad es que eso no pasa en el aceite, en la industria del aceite de palma, ¿no? Lo que sí podemos observar y a partir de la documentación que hacen los diversos movimientos de resistencia, particularmente encabezados por mujeres, pues es que son las que se llevan la peor parte de las violaciones que emprende el grueso de las principales industrias, ¿no? Lo que se ha dicho es que estas empresas aceiteras violentan abiertamente a las mujeres. Por ejemplo, un caso muy sonado ha sido el de la transnacional Socfin en Sierra Leona, donde se reporta que una cuarta parte de su personal son mujeres y que aunque se ha creado un comité de género, pues muchas mujeres lo que han evidenciado es el despojo de sus tierras, cómo han sido abusadas sexualmente como una medida de condicionamiento laboral, que reciben un pago injusto por las horas trabajadas. Por ejemplo, en África Occidental y Central, lo que se ha evidenciado es cómo estas plantaciones industriales de palma aceitera, pues han amenazado los cultivos y el uso tradicional de los insumos agrícolas por parte de las comunidades, lo cual evidentemente convierte la resistencia, particularmente de las mujeres, en una lucha por una independencia económica. Ahora, algo que ha sucedido es que cuando las mujeres denuncian, las empresas han hecho uso de estos roles tradicionales de género establecidos culturalmente para marginarlas. Por ejemplo, algo que recogí aquí de algunos folletos es que las empresas comentan, ¿no?, con los jefes y con los familiares sobre los asuntos de que las mujeres pues realmente no tendrían que estar interviniendo en temas de política o en temas de producción porque su lugar está en la casa o en la cocina, no está realmente en criticar a las empresas que le están dando trabajo a los maridos, ¿no? O que están contribuyendo a darle un ingreso para mantener a su familia. Asimismo, pues lo que busca la empresa es siempre señalar a las mujeres, ¿no? Estigmatizar este movimiento, digamos, de resistencia para que los miembros masculinos de la familia se sientan avergonzados de sus esposas, de sus hijas, de sus hermanas y impidan que ellas se puedan movilizar. Evidentemente, pues como resultado, lo que podemos observar es que muchas veces la familia o incluso la comunidad presiona a las mujeres para que detengan las protestas en contra de las empresas. Y bueno, pues aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no?, de los trabajos que realizan las mujeres. La verdad es que lo que se ha documentado es que en el caso de la industria del aceite de palma, las mujeres han sufrido violaciones, torturas en los campos de plantaciones y sus alrededores, han sufrido arrestos o allanamientos violentos alegando que han robado nueces de palma o aceite de palma de las plantaciones y evidentemente esto va acompañado de la destrucción o la sustracción de la producción tradicional del aceite. También lo que se ha documentado es el ingreso de los guardias de seguridad en las casas de las mujeres durante las noches, supuestamente para buscar las nueces o el aceite que han robado, lo cual ha expuesto a muchas mujeres a golpizas, a abusos, a detenciones. También lo que podemos observar es la pérdida de tierras cultivables, la pérdida de bosques y evidentemente la pérdida de fuentes de agua que es condicionada para mantener estas grandes plantaciones. Ahora, evidentemente quedarse sin tierra pues obliga a las mujeres a vender su mano de obra a las empresas en las plantaciones, siempre muy mal pagada o a verse obligadas a ofrecer sexo a cambio de este trabajo. También lo que se ha documentado es cómo se sufren graves problemas de salud debido a las tareas laborales que son peligrosas, que son abusivas. Ustedes pudieron ver, por ejemplo, las mujeres son utilizadas para la aplicación de los agroquímicos sin mayor pues insumo de seguridad. En Indonesia, por ejemplo, las mujeres y los niños pues a menudo se ven obligados a trabajar gratis para ayudar a los hombres que son jefes de familia para alcanzar los objetivos de producción que evidentemente son completamente desproporcionales. Y también lo que podemos ver es cómo se sufre pues esta destrucción del tejido social y de la vida comunitaria.
Muchas gracias por avisarme lo del tiempo. Aquí van mis conclusiones. Entonces, realmente sí, lo que nosotros buscamos es cumplir esta meta de sustentabilidad o de sostenibilidad en la agroindustria. La acción debería de ir hacia romper las largas cadenas productivas monopolizadas por unas cuantas empresas industriales. La verdad es que, como ya pudieron ver, la autorregulación, tanto a través del esquema de responsabilidad social empresarial como de la certificación por instituciones privadas, donde las empresas son las guías, pues solamente valida las acciones de las empresas, oculta las violaciones de derechos que realiza, contribuye a denostar la resistencia de las comunidades, particularmente encabezadas por mujeres. En ese sentido, las legislaciones nacionales deberían de ir orientadas a la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos en las actividades del sector agrícola, particularmente el caso del aceite de palma, siempre teniendo como objetivo la transversalización de la perspectiva de género. Y bueno, la verdad es que por eso celebro mucho este espacio, con eso cierro, porque pienso que desde la academia nuestro mejor trabajo es visibilizar estos hechos para poder exigir cambios políticos en pro de la justicia social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Gómez. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponente. Va a ser la doctora Mara Telma de la Facultad de, perdón, Mara Telma Vega Pozos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Vega es profesora de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental y Sostenible en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios superiores en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene el grado de maestría en Filosofía del Derecho, graduándose con mención honorífica, y actualmente está inscrita en el programa de doctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca, España, con el proyecto de investigación, el periodismo de investigación y el ciberactivismo como factores de denuncia de la corrupción. Actualmente forma parte de la Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad Industrial, proyecto impulsado por el INPI, donde es acompañante y asesora de mujeres en la sección Descubre cómo impulsar y proteger tus creaciones. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Salamanca, en la que fue invitada para ser ponente en el Seminario Internacional Mujeres y Discriminaciones Múltiples, una respuesta desde la interseccionalidad. Se ha profesionalizado en temas de combate a la corrupción. Doctora Mara tiene la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias a todas las participantes de este foro. Gracias a todos los que nos están viendo por las redes sociales. No puedo pasar la oportunidad de agradecer a las coordinadoras. Voy a permitir mencionarlas: a la doctora Sol Cárdenas, a la maestra Patricia Martínez, a la licenciada Daniela Lemus, a la doctora Andrea Samaniego, a la doctora Verónica Eslaveria y sobre todo a Andrea Ramírez, a la doctora Andrea Ramírez, que es la titular del Observatorio de Género de la Facultad de Derecho, y gracias a ella tuve la oportunidad de poder participar en esta mesa con ustedes. Y además, claro, quiero manifestar mi agradecimiento en el conocimiento que estoy adquiriendo en este momento con las ponentes. Me estoy llenando de mujeres sapientes, y la verdad yo espero estar a la altura con lo que voy a exponer en esta ocasión. Si no tienen inconveniente, voy a hacer una presentación, voy a compartir mi presentación para que veamos sobre qué voy a platicar. Ahí nada más si me pueden decir si se logra ver. Sí, ¿Pueden perfecto. confirmar? Sí, excelente. Bien, ¿sobre qué voy a platicar? Bueno, pues voy a platicar sobre el cambio climático, que tiene mucho que ver con las anteriores ponentes, con la doctora Blanca, con la doctora Ruth, con la doctora Java, y voy a tratar de cerrar. Me quedó mucho lo que acaba de mencionar Blanca, en donde se busca que las normas, que el derecho realmente respondan a estas necesidades de carácter social, ¿sí? Parece que del lado de los abogados tenemos mucho que hacer y pareciera que no hacemos mucho. Y bueno, tenemos un compromiso con la sociedad. ¿Y cómo voy a plantear esta intervención? Pues bueno, voy a establecer 3 esquemas en mi presentación. Voy a hablar un poco sobre qué es el cambio climático, voy a establecer este cambio climático, cómo está regulado, ¿sí? Qué es lo que existe en la norma nacional, qué existe en la norma internacional, y cómo es que las mujeres padecemos, tenemos otra realidad frente a este cambio climático. ¿Qué es lo que está ocurriendo con nosotras al respecto? ¿Sí? Lo voy a hacer de una forma sumamente ágil por el tiempo que tenemos. Pues bueno, todos sabemos, estamos en entendido que el cambio climático no es otra cosa más que esta alteración que hemos venido realizando desde la revolución industrial, desde el siglo XIX, contaminando y agrediendo al medio ambiente. Como bien nos lo planteó una de nuestras interventoras en esta mesa, pues bueno, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado alterando el medio ambiente con una serie de
tecnologías, de industrias, de emisiones de gases invernadero. Hemos estado explotando los recursos naturales, los hemos estado sobreexplotando, mejor dicho, generamos una contaminación desmesurada y esto ha hecho que se altere la forma de vivir de la Tierra. Esto ha hecho que se altere, que tengamos una serie de desastres naturales que, si bien es cierto que a lo mejor la propia naturaleza puede llegar a manejarlos o manifestarlos de una forma controlada, que tengamos la presencia de cambio climático pues exacerba este tipo de fenómenos naturales. Es decir, tenemos una escasez de agua, tenemos sequías, tenemos incendios, por ejemplo. Es raro ver estos fenómenos en California, en Estados Unidos, sobre los incendios tan devastadores en ciertas zonas boscosas y que ya no nada más están ahí localizados, sino que están localizados en muchas partes del mundo. Bueno, pues esto es el cambio climático, es decir, esta alteración que estamos realizando los seres humanos. Y en este contexto, pues la comunidad internacional ha estado siempre preocupada, bueno, siempre no, ha estado preocupada a partir de los 70s, de los 80s, 90s, pero en el 1992 genera esta convención marco sobre cambio climático. Pero aquí me gustaría mencionar lo siguiente: la preocupación por el medio ambiente a partir de un aspecto jurídico, a partir de un aspecto supranacional, no es únicamente por lo que ocurre en los recursos naturales, sino es más bien por qué ocurre en la economía, porque si no tenemos recursos naturales no vamos a tener entonces que transformar en las industrias, ¿sí? Pareciera que lo primero que nos preocupa es esto que significa producir por encima de proteger y conservar el mundo, por proteger y conservar el medio ambiente, por proteger y conservar los recursos naturales. Ajá. Entonces, se genera esta convención y es nuestro primer panorama legal, es nuestro primer marco internacional en el que vamos a estar para evitar o para reducir los efectos del cambio climático. Después tenemos el protocolo de Kioto, perdón, en donde estamos haciendo un control, existe un compromiso por la comunidad internacional para regular los efectos invernadero. Y pues bueno, sabemos que esto nos permite establecer la responsabilidad de aquellos que intervienen y que firman este acuerdo internacional. Sin embargo, a pesar de este documento, una vez más estamos viendo que los países mayormente industrializados lo que menos realizan o lo que menos hacen o lo que menos controlan, pues es la producción, son los efectos de estos gases invernaderos, ¿sí? Y la comunidad internacional sigue teniendo muchos problemas en dañar la capa de ozono, ¿sí? En la contaminación atmosférica y en una sobreindustrialización. Asimismo, tenemos el Acuerdo de París. Este Acuerdo de París es en 2015. Nuevamente se firma en este marco establece como parte de sus compromisos retomar el marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, pero sobre todo reducir los efectos de los gases invernadero para reducir la temperatura, porque ya estamos empezando a ver en el 2015 a partir de diferentes estudios ¿qué cosa? Pues bueno, que la temperatura del mundo empieza a elevarse, la temperatura de los mares empieza a elevarse, los polos están empezando a deshielar. Esto está generando una serie de fenómenos como los huracanes completamente incontrolables y está empezando a dañar ya de mayor forma a comunidades, ciertas geolocalizaciones, ¿sí? Y un compromiso interesante de este acuerdo es revisarlo cada 5 años. Y acabamos de llevar a cabo una revisión en 2020 y se tomaron algunos acuerdos que son los que voy a estar mencionando más adelante, que estos acuerdos de 2020 se ven después reflejados en la Agenda 2030, se ven después reflejados en este último acuerdo sobre mares que se acaba de mencionar, se ve reflejado en un último documento que habla sobre género, la trascendencia de género y el cambio climático y la participación de las mujeres y la afectación de las mismas por el cambio climático. Y esto es verdaderamente preocupante porque solamente nos estamos sentando como comunidad internacional a ver cuál es la problemática, pero no estamos atendiendo de fondo la problemática, ¿saben? Pareciera que las normas internacionales están siendo insuficientes y ahorita voy a hablar también de las normas nacionales. Y la pregunta y la exigencia de la sociedad y la exigencia del mundo académico es, bueno, si tenemos los marcos jurídicos, ¿por qué no lo estamos logrando? Pues bueno, porque
que posiblemente en las conclusiones a las que tal vez podamos llegar en esta mesa es que está siendo insuficiente el marco jurídico, pero está siendo insuficiente no porque sea inexistente el mismo, sino porque no existe un compromiso real y verdadero por parte de los estados-nación, para atender los compromisos frente a la conservación de los recursos naturales. Y hago esta aseveración porque recordaremos que el año pasado, a partir más o menos de ahí de julio, agosto, se hizo la declaración del derecho humano a un ambiente sano, ¿sí? Y podríamos pensar que esto es absurdo, ¿cómo es que lo estamos declarando apenas en el 2022 como un derecho humano? Y entonces, ¿qué ocurría en todos los anteriores acuerdos que acabamos, en todos los documentos internacionales que acabo de mencionar, incluyendo los ODS? Pues bueno, que solamente se reconocía, era un reconocimiento que hacían los estados, un reconocimiento por parte de los gobiernos de garantizar. La diferencia que existe entre garantizar y un derecho humano es que el derecho humano por sí mismo, cualquier ser humano lo tiene y tiene acceso a él y puede ejercerlo por el simple hecho de ser humano. El tema de las garantías de un derecho es que solamente si lo reconoce un Estado, entonces puedes ejercerlo. Y hoy la importancia que tiene esto de hablar de cambio climático y de hablar de mujeres y de todos estos instrumentos internacionales, veamos todos los instrumentos internacionales que regulan el tema de cambio climático, ¿sí? Es porque estamos en un punto en el cual hablar de cambio climático, hablar del derecho humano a un ambiente sano, es reconocer lo que Naciones Unidas en su Secretaría General en el 2022, en la última sesión de medio ambiente que acaba de decir, que son 3 aspectos. Los seres humanos estamos afectando el medio ambiente a partir de una aceleración del cambio climático y pareciera que no lo estamos entendiendo. Estamos contaminando y estamos generando una sobreproducción, sobreconsumismo y sobreindustrialización de las cosas, ¿sí? Y estamos afectando y estamos perdiendo biodiversidad. Estos tres aspectos por los cuales se declara derecho humano al ambiente, al acceso a un ambiente sano, pues bueno, tienen que ver directamente o impacta directamente en el desarrollo de las mujeres. ¿Y por qué impacta directamente en el desarrollo de las mujeres? Ya me han antecedido mis compañeras expositoras y han mencionado cosas bien interesantes. Entre ellas, que bueno, por ejemplo, en el caso de Java, nos mencionaba que las activistas tienen como un factor en común que no cuentan con estudios. Y esto impacta directamente en el desarrollo de las mujeres, en el acceso a las oportunidades de las mujeres, ¿sí? El tema de cambio climático, si las niñas, si las mujeres están en un entorno en el cual por una serie de eventos naturales, como puede ser un ciclón, como puede ser la sequía, como puede ser la escasez de agua, ¿sí? Y tienen que priorizar el vivir por encima de educarse, pues por supuesto que no van a tener acceso a este derecho que tanto hemos estado mencionando, que es la educación. ¿Por qué? Pues porque lo que van a priorizar es el vivir, el sobrevivir. Entonces los estados, las políticas públicas tienen que estar diseñadas para cerrar estas brechas de desigualdad, estas brechas de desigualdad. Ese es un ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo que por ahí mencionaba Blanca es que en relación al cambio climático es que a partir de esta industrialización, a partir de la intervención que tienen las mujeres en las industrias, en el trabajo, pues bueno, por supuesto que son sobreexplotadas, por supuesto que son mal pagadas. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque los varones dejan en muchas ocasiones las comunidades con la finalidad, con tal de buscar mejores oportunidades, y quienes se hacen cargo de las comunidades pues son las mujeres y las niñas. Y si por alguna razón las industrias van y se asientan en ese lugar, pues bueno, las únicas que pueden acceder a esos trabajos serán las mujeres y las niñas, porque es la población que está quedando, y eso significa que les van a pagar mucho menos. Eso significa que habrá una desigualdad de carácter laboral, profesional, de preparación. Y nuevamente no tendrán acceso a educación, no tendrán acceso a servicios de salud, no tendrán acceso a muchas otras cosas que están abriendo esta brecha de las desigualdades, ¿sí?
También he de mencionar que el tema de cambio climático está generando una alta preocupación en Naciones Unidas porque, por ejemplo, por ahí mencionaban nuestra compañera ponente Ruth, cuando hablaba de ecofeminismo y de estas posturas del ecofeminismo, en donde hay casos como puede ser Kenia, algunos países africanos, perdón, Kenia, puede ser Mali, etcétera, buscan, sabemos que está completamente, la palabra no es estigmatizado, se me acaba de ir, rechazado el matrimonio a las menores de edad. Ajá. Y al no tener una plataforma las mujeres de igualdad para acceder a lo mejor a recursos o programas del gobierno para combatir el cambio climático, o al no tener acceso a una voz y un voto en sus comunidades para defender sus recursos naturales, ¿sí? Al no tener una figura, una presencia de decisión frente a los recursos naturales de la comunidad, pues ¿qué es lo que está ocurriendo? Están buscando en estos países que acabo de mencionar, ¿qué cosa? El casar a las menores de edad. ¿Para qué? Para que en ciertas comunidades estas mujeres que en algún momento quedaron sin representación tengan la representación de un varón y que ese varón sea el que esté solicitando los recursos económicos de estas comunidades. O sea, veamos nada más la gravedad de lo que está ocurriendo con el cambio climático y esta otra realidad que están viviendo y que estamos viviendo las mujeres. No solamente es estar acabando con los recursos naturales, no solamente es las dificultades que encuentran las activistas, no solamente es las dificultades que encuentran las trabajadoras en ciertas agroindustrias o en ciertas industrias que van y que se exceden en la explotación de los recursos, sino es también la realidad de una mayor violencia simbólica, pero también una marca de desigualdades hacia este sector vulnerable de mujeres en zonas rurales. Y estas mujeres me parece ser que no las estamos volteando a ver. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, me voy a brincar, porque estoy viendo el tiempo, me voy a brincar un poco las estadísticas, pero esto es en cuanto a México. ¿Qué es lo que está ocurriendo en México? Bueno, nosotros tenemos, a partir de lo que mencionaba por ahí una de mis compañeras, a partir de la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de esta perspectiva de cambio climático, pues estamos obligados a nivel nacional a incluir una perspectiva de combate o de reducción de temas de carácter cambio climático, gases, efecto invernadero, proporcionar el acceso al derecho humano al agua, etcétera. Y yo quise tomar un ejemplo para poder decir que el derecho hay ocasiones en las que sí puede funcionar, ¿sí? O sea, pareciera que las normas nada más existen ahí, pero el derecho realmente puede funcionar. Y esto es un programa de acción climática de la Ciudad de México que está previsto del 2021 al 2050, en donde tiene 5 ejes principales. ¿Cuáles son estos 5 ejes? Movilidad integrada y sustentable, una ciudad solar, basura cero, manejo sustentable del agua y rescate de ríos y de agua. Y a este eje 4 es el que me voy a referir, porque lo conocemos muy poco. Se conoce muy poco este programa. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, son estos otros 8 ejes, 5 ejes que me faltan. ¿Qué es lo que ocurre con este último eje que quiero mencionar? El manejo de agua, sustentable del agua y rescate de ríos y cuerpos de agua. Pues nosotros hemos escuchado lo que está ocurriendo en Tláhuac, este rescate que se hizo de Tláhuac, de Cuemanco, de Xochimilco para limpiar esas zonas. A quienes se les invitó de manera directa fueron a las mujeres. Fueron quienes participaron directamente en la transformación de estas áreas. Ajá. Pero existe un programa en la Ciudad de México que se llama Cosechando Lluvias. Este programa Cosechando Lluvias lo que hace es rescatar el agua de la lluvia, el agua pluvial, y este programa está ubicado especialmente en alcaldías en donde falta el recurso hídrico, como lo es Milpalta, como lo es Álvaro Obregón, como lo es Iztapalapa. Y se prioriza a quienes, a jefas de familia, ¿sí? Para que puedan acceder. Este programa es un programa completamente gratuito. Se prioriza a jefas de familia, se prioriza a aquellas mujeres que
pueden tener más de un hijo que tienen una familia grande, ¿sí? Se prioriza a aquellas mujeres que sean mujeres solas y se les proporciona un tinaco para que puedan, o un tinaco para que puedan ver, para que puedan hacer esta recolección de el recurso hídrico. ¿Cómo ha beneficiado esto a esta comunidad de esta zona de la Ciudad de México? Pues bueno, se ha establecido, se ha hecho un levantamiento en el cual se ha establecido que las mujeres de las niñas, voy a irme rápidamente, se ha establecido que las mujeres y las niñas pueden acceder a mejores oportunidades de trabajo, pueden ir a la escuela sin esta preocupación de bañarse, sin esta preocupación de tener acceso al agua para lavar la ropa, etcétera. Y esto ha generado una mejor forma y una mejor disyuntiva, una mejor calidad de vida. De eso se trata hacer políticas públicas, de eso se trata la intervención del derecho, de esto se trata unir esta perspectiva social, estas necesidades sociales para poderlos vaciar a este tipo de programas en donde realmente se puede materializar o se puede ver cómo es el cierre de la brecha y cómo podemos generar oportunidades para las mujeres, para las niñas, las adolescentes. Y parece ser que me están indicando, sí, tengo la indicación de que se me está acabando el tiempo, es que no puedo ver mi chat, pero creo que sí tengo dicha indicación. Entonces, nada más me quedaría con esta última lámina de cuáles son los retos. Pues bueno, evidentemente diseñar e implementar acciones climáticas, siempre protegiendo a grupos vulnerables y por supuesto que de los grupos vulnerables tenemos a las mujeres y tenemos a las mujeres indígenas, ¿sí? Invertir los recursos necesarios para la realización de este derecho humano a un medio ambiente sano y garantizar la participación de las mujeres en el uso de los recursos naturales de sus comunidades. Si no logramos estos retos, si no los logramos materializar, pues entonces significa que no estamos haciendo nada por cerrar la brecha de las desigualdades en temas de género. Y esto sería toda mi intervención. Muchas gracias, doctora Vega. Agradecemos mucho su ponencia, muy interesante toda la explicación que nos da de la regulación nacional e internacional para detener los efectos del cambio climático y de los proyectos desde el feminismo para aportar en este sentido. Bueno, tenemos todavía tiempo para algunas preguntas. Me avisan que tenemos una pregunta para la doctora Zavala. Le pregunto a la doctora Zavala, ¿podría explicarnos un poco más acerca de la disparidad en los efectos de la crisis climática entre hombres y mujeres? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, creo que también ahorita esta última ponencia de la profesora Maratelma Vega abona a la respuesta a este cuestionamiento y yo voy a poner algunos ejemplos más. Si hablamos de la crisis climática y los efectos que son diversos, desde las sequías, incendios, también inundaciones, el incremento del nivel del mar y todo lo que ello conlleva, hay una afectación también a las especies marinas, etcétera. Todo esto yo creo que ya cada vez se escucha más al respecto. Y lo relacionamos un poco con lo que hablaba en la ponencia, de que son sobre las mujeres en las cuales recae mayormente la responsabilidad del trabajo no remunerado, ¿no? Todo el tema de los cuidados, la alimentación, el agua, los desastres naturales como consecuencia de esta crisis climática les van a acarrear a estas una carga adicional. Pensemos, por ejemplo, en la búsqueda y recolección de agua a las familias. Esta labor se va a volver cada vez más complicada en un contexto de escasez de agua, ¿no? El tema de la pesca, bueno, pues es algo similar, aunado también al de la pérdida de diversas especies. Las tierras que son cultivadas, pues ante las inundaciones, las sequías y otros fenómenos vinculados con cambio climático, pues también se verán afectadas.
Recientemente estaba leyendo datos respecto de que hay menos mujeres que son propietarias de teléfonos inteligentes que hombres. Entonces, de igual forma, en una eventualidad como puede ser un desastre natural, las mujeres tienen menos posibilidades de acceder a Internet, ¿no? Y si lo pensamos en contextos rurales, es mucho más fácil tener un teléfono inteligente que una computadora, ya ni hablemos del acceso a Internet. Y entonces hay algunas políticas que enfatizan las alertas tempranas. ¿Cómo tienes acceso a esto? ¿No? Si son menos las mujeres que usan teléfonos inteligentes, pues esto también las pone en una situación más vulnerable. Según algunos datos de la ONU, dice que de hecho las mujeres tienen un impacto mayor sobre la esperanza de vida derivado de desastres naturales, pues son 14 veces más propensas a morir durante un desastre, ¿no? Creo que también esto se aúna ahí culturalmente, en algunas comunidades se privilegia que quienes estudien sean los hombres. Y pues ante un menor nivel de estudios, pues es menos información y toda esta situación que se deriva de nuevamente los roles de género que históricamente hemos desempeñado, pues pone a las mujeres en una situación desigual, ¿no? Y bueno, un último, quisiera también ahondar un poco en lo que comentaba Blanca en su estudio de caso respecto de que hay muchos movimientos sociales de resistencia que tienen liderazgos de mujeres. Y en el contexto de nuestra región, América Latina y el Caribe es una de las regiones más violentas para las personas defensoras de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo que hablaba el concepto de interseccionalidad, o sea, además de ser mujer, soy defensora de la tierra y entre otras características que las hacen, por supuesto, mucho más propensas a padecer la violencia. Y creo que con esto contestaría. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, doctora Zavala. No sé si alguna más de las ponentes quisiera decir algún comentario para ir cerrando ya la mesa. ¿No? Bueno, si no es así, vamos a cerrar esta segunda mesa. Muchísimas gracias a todas las ponentes y a todo el público que nos estuvo escuchando. Les queremos invitar a que sigan asistiendo a las más mesas de este coloquio internacional. Cada martes habrá sesiones a partir de las 10 de la mañana. El próximo martes 14 de marzo vamos a iniciar a las 10 de la mañana con una conferencia magistral sobre políticas públicas y género. Y también tenemos otras dos mesas, la mesa 3 y 4, sobre colonialidad y derechos humanos. Muchas gracias a todos y también agradecemos mucho al público que estuvo viendo esta sesión. Hasta luego. Muchas gracias.